Yo soy Isabel González y en esta ocasión estudiaremos la estructura microscópica del mesencéfalo, comenzando por su organización general a nivel del colículo superior e inferior. Comencemos preguntándonos qué es el mesencéfalo y dónde se localiza. El mesencéfalo o cerebro medio es la estructura superior del tronco del encéfalo que se encuentra alojada entre el puente tromboencefálico y el diencéfalo. En esta vista dorsal del tallo cerebral se encuentra el nervio troclear, así como 4 masas o cuadrigéminos, 2 de los cuales se denominan colículos inferiores, los cuales coordinan los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos. 2 denominados colículos superiores, los cuales coordinan los movimientos de los globos oculares en respuesta a estímulos visuales. El surco que se forma entre los colículos se denomina surco cruciforme. En la parte superior se aprecia el cuerpo pineal, así como el tercer ventrículo, por donde circula líquido cefalorraquídeo. Algunas de estas estructuras las estudiaremos a continuación. Yéndonos hacia la organización general del mesencéfalo, definamos los 3 cortes de este. El tectum o techo es una mezcla de sustancia gris y blanca que incluyen los colículos superiores e inferiores, láminas cuadrigéminas. El tegmento, la porción principal del mesencéfalo, se encuentra por debajo de la sustancia gris central y contiene tractos ascendentes y descendentes, núcleos reticulares y masas nucleares. La porción basal comprende los pedúnculos cerebrales, un voluminoso haz de fibras corticofugales y la sustancia negra. Nivel del colículo inferior. Tectum. El núcleo del colículo inferior es una masa de neuronas pequeñas organizadas en 3 partes. Masa laminada de neuronas conocida como núcleo central, una capa celular dorsal delgada, el núcleo pericentral y un grupo de neuronas que rodean al núcleo central. El núcleo central es el principal núcleo de relevo de la vía auditiva. Los sonidos de alta frecuencia están representados en la parte ventral y los de baja frecuencia en la parte dorsal del núcleo. El núcleo sirve para dirigir la atención auditiva. El colículo inferior tiene las siguientes conexiones aferentes y eferentes. Conexiones aferentes. Lemnisco lateral. Son fibras que terminan en los colículos inferiores. Algunas eluden el colículo inferior para llegar al cuerpo geniculado medial. Colículo inferior contralateral. Cuerpo geniculado medial ipsilateral. La conexión sirve como mecanismo de retroalimentación en la vía auditiva. Corteza cerebral, corteza auditiva primaria. Corteza cerebelosa a través del velo medular anterior. Conexiones eferentes. Cuerpo geniculado medial a través del brazo del colículo inferior. Esta vía se relaciona con la audición. Colículo inferior contralateral. Colículo superior. La vía establece reflejos para voltear el cuello y los ojos en respuesta a sonidos. Núcleo del lemnisco lateral y otros núcleos de relevo del sistema auditivo para retroalimentación. Cerebelo. Tegmento. El tegmento del mesencéfalo incluye fibras de paso, tractos ascendentes y descendentes y grupos nucleares. Fibras de paso. A través del mesencéfalo pasan los tractos de las siguientes fibras. Pedúnculo cerebeloso superior, brachium conjuntivo. Es un voluminoso haz de fibras que provienen del núcleo cerebelosos profundos. Lemnisco medial. Este conjunto de fibras conducen sinestesia y el tacto discriminativo. Lemnisco trigeminal. Se compone de los fascículos trigeminales secundarios ventrales. Fascículo espinotalámico. Se encarga de trasladar las sensaciones de dolor y temperatura de la mitad contralateral del cuerpo. Lemnisco lateral. Lleva fibras auditivas que ocupan una posición lateral y dorsal en relación con el fascículo espinotalámico. Fascículo longitudinal medial.
Conserva su situación dorsal en el tegmento en una posición paramediana. Fascículo tegmental central. Lleva fibras de los ganglios basales y el mesencéfalo a la oliva inferior. Fascículo rubroespinal. Transporta fibras del núcleo rojo a la médula espinal y la oliva inferior. Grupos nucleares. A nivel del colículo inferior se observan los siguientes núcleos. Núcleo mesencefálico. Aquí se reúnen neuronas unipolares que transmiten impulsos propioceptivos de los músculos de la masticación y las membranas periodontales. Núcleo del nervio troclear. Núcleo interpeduncular. Es indistinguible en el hombre. Núcleo parabraquial pigmentado. Es una extensión ventral del área pigmental ventral de Say. Núcleo tegmental dorsal. Recibe fibras del núcleo interpeduncular y se proyecta en núcleos autónomos al tallo cerebral y la formación reticular. Núcleo tegmental ventral. Recibe fibras de los cuerpos mamilares del hipotálamo. Los núcleos tegmentales dorsal y ventral son parte de un circuito relacionado con la emoción y la conducta. Núcleos pedúnculo-pontino y tegmental dorsal lateral. Las neuronas del núcleo pedúnculo-pontino se afectan en pacientes con parálisis supranuclear progresiva. Este núcleo se localiza en una región de la cual pueden inducirse por estimulación con movimientos para caminar. Centro locomotor. Núcleo del rafe dorsal. Núcleo supranuclear. Emite fibras serotoninérgicas a la sustancia negra, el neostriado caudado y putamen y la neocorteza. Área parabigeminal. Las células de esta área tienen la función del procesamiento de la información visual. Reaccionan a estímulos visuales en movimiento y fijos. Núcleo pigmentado. Las neuronas en este núcleo proporcionan inervación noradrenérgica a la mayor parte del sistema nervioso central. Los axones de las neuronas de este núcleo se extienden en todo el cerebro a través de 3 tractos ascendentes mayores: el fascículo tegmental central, el fascículo longitudinal dorsal y el fascículo prosencefálico medial. Porción basal. Incluye los pedúnculos cerebrales y la sustancia negra. Pedúnculo cerebral. Es un haz voluminoso que lleva fibras corticofugales de la corteza cerebral a varios centros subcorticales. Sustancia negra. Es una masa pigmentada de neuronas. Se compone de 2 zonas, una dorsal compacta que contiene pigmento de melanina y una ventral reticulada que posee compuestos de hierro. Para concluir con el colículo inferior, hablaremos de los grupos mesencefálicos de células dopaminérgicas. Pero primero, ¿qué significa la palabra dopaminérgica? Dopaminérgico significa relacionado con la actividad de la dopamina, siendo la dopamina uno de los neurotransmisores más comunes. 2 grupos celulares del tegmento mesencefálico son dopaminérgicos y el grupo celular retrorúbrico. Estudios identificaron 3 subdivisiones del sistema dopaminérgico mesencefálico: subdivisión mesoestriatal, mesoalocortical y mesoneocortical. Ahora hablaremos de la estructura microscópica del mesencéfalo a nivel del colículo superior. Tectum. Masa laminada de sustancia gris que desempeña una función en los reflejos visuales y el control del movimiento ocular. Conexiones aferentes. Las conexiones aferentes del colículo superior provienen de estas estructuras. Corteza cerebral. Surgen fibras corticocoliculares de la totalidad de la corteza cerebral, pero con mayor abundancia en la corteza occipital visual. Retina. Surgen fibras retinotectoriales de porciones homónimas de la retina de cada ojo. Las fibras retinotectoriales están organizadas de manera retinotópica, de forma que los cuadrantes superiores de la retina de los campos visuales contralaterales se hallan en las partes mediales, internas, en los colículos superiores, y los cuadrantes inferiores
de la retina en las partes laterales externas de los colículos. Médula espinal. En la parte anterolateral de esta ascienden fibras espinotectoriales para llegar al colículo superior. Pertenecen a un sistema multisináptico que conduce sensaciones de dolor. Colículo inferior. La aferencia del colículo inferior y varios de los otros núcleos de relevo auditivo son parte de un arco reflejo que hace girar el cuello y los ojos hacia la procedencia de un sonido. Conexiones eferentes. Salen del colículo superior a través de los siguientes tractos. Fascículo tectoespinal. Se relacionan con el movimiento reflejo del cuello en respuesta a estímulos visuales. Fascículo tectopontocerebeloso. Conduce impulsos visuales del colículo superior al cerebelo a través de núcleos pontinos. Fascículo tectoreticular. Se proyecta de manera profusa y en ambos lados en núcleos reticulares del mesencéfalo y en los núcleos oculomotores accesorios. Fascículo tectotalámico. Se proyecta a los núcleos lateral posterior del tálamo, el geniculado lateral y el pulvinar. Área protectorial. Esta área es una estación importante en la vía refleja para el reflejo pupilar a la luz y la mirada vertical, y recibe fibras de las retinas y proyecta fibras de modo bilateral a ambos núcleos oculomotores. Tegmento. Contiene fibras de paso y grupos nucleares. Fibras de paso. Incluyen a todos los tractos de fibras que se encuentran a nivel del colículo inferior, excepto del lemnisco lateral. Grupos nucleares. Comprende al núcleo rojo, núcleo oculomotor y núcleos oculomotores accesorios. Conexiones aferentes. Núcleos cerebelosos profundos. Surgen fibras cerebelorúbricas de los núcleos dentado, globoso y emboliforme. La interrupción del sistema de fibras cerebelorúbricas da por resultado un tipo de temblor volitivo, que se manifiesta cuando se encuentra en movimiento una extremidad. El área triangulada limitada por el núcleo rojo, la oliva inferior, y el núcleo dentado se conoce como triángulo de Mollaret. Las lesiones que interrumpen las conexiones entre estas tres estructuras inducen un movimiento rítmico espontáneo del paladar. Mioclono palatino. Corteza cerebral. Las proyecciones de la parte medial del área 6 son cruzadas y terminan en la región magnocelular del núcleo. Las proyecciones de la corteza precentral motora son ipsilaterales respecto a la parte magnocelular del núcleo y corresponden al origen somatotópico de las fibras rubroespinales. Conexiones eferentes. Se proyectan conexiones eferentes hacia las siguientes áreas. Médula espinal. Surgen fibras rubroespinales de la parte caudal del núcleo. Cruzan en la decusación tegmental ventral y descienden a la médula espinal. En casi todos los mamíferos, el núcleo rojo envía sus principales eferencias a la médula espinal y lleva a cabo funciones motoras. Cerebelo. Las fibras rubrocerebelosas son colaterales del fascículo rubroespinal. Formación reticular. El núcleo reticular lateral se proyecta hacia el cerebelo. Se establece un circuito de retroalimentación entre el cerebelo, núcleo rojo, núcleo reticular lateral y de nueva cuenta el cerebelo. Oliva inferior. Se proyecta hacia el cerebelo y establece en consecuencia un circuito de retroalimentación entre cerebelo, núcleo rojo, oliva inferior y de nueva cuenta cerebelo. Otras proyecciones incluyen fibras a los núcleos de Edinger-Westphal, formación reticular mesencefálica, tectum, pretectum, núcleos sensitivos principal y espinal trigeminal y núcleo motor facial. Núcleo oculomotor. Recibe fibras de las siguientes estructuras. Corteza cerebral. Las fibras córtico-reticulobulbares son bilaterales, pero proceden sobre todo de hemisferio contralateral. Mesencéfalo. Las proyecciones mesencefálicas del núcleo oculomotor se originan en el núcleo intersticial de Cajal, el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial y el núcleo olivar pretectorial.
La interrupción de estas fibras causa parálisis de la mirada hacia arriba. Puente y médula oblongada. Las proyecciones pontinas y medulares al núcleo oculomotor provienen de los núcleos vestibulares, el núcleo prepósito y el núcleo del abductor. Cerebelo. Las fibras cerebelo-oculomotoras a la columna de células motoras somáticas provienen del núcleo dentado contralateral y se relacionan con la regulación de los movimientos del ojo. Núcleos oculomotores accesorios. Núcleo intersticial del Cajal. Contiene dos subpoblaciones de neuronas. Una de ellas se vincula con la integración de la mirada vertical y la otra participa en la coordinación ojo-cabeza. Núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial. Contiene neuronas de descarga tónica que se activan como elementos del ojo, con movimientos del ojo hacia arriba y abajo. Núcleo de la comisura posterior. Tiene conexiones con los núcleos talámicos pretectorial y posterior. Las lesiones que incluyen los núcleos de la comisura posterior y las fibras cruzadas de los núcleos intersticiales de Cajal producen retracción bilateral del párpado y deterioro del movimiento vertical del ojo. Sustancia gris central. Induce analgesia producida por estímulos mediante la activación de regiones ventrolaterales de la sustancia gris central. En contraste, la estimulación de la sustancia gris central rostral y lateral facilita la sensación de dolor. La región gris se relaciona con la vocalización, control de la conducta de reproducción, modulación de centros respiratorios medulares, conducta agresiva y mirada vertical. También genera conductas de escape y de defensa o parecidas a la de miedo. Recibe información sobre el llenado de la vejiga urinaria y en consecuencia participa en el proceso central de la micción. A través de conexiones con el hipotálamo y la médula rostral, la sustancia gris se vincula con el proceso de erección peniana. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias por su atención.